Este segundo video es para desarrollar ampliamente esas categorías heurísticas de la condición posmoderna establecidas por Fernando de Toro y que constituyen un aporte teórico fundamental para la comprensión del teatro latinoamericano contemporáneo que se vincula con los discursos posmodernos. Estas categorías son apropiación, intertextualidad, historicidad, disolución genérica, deconstrucción y representación como simulación. Voy a desarrollar cada una de ellas. Esto forma parte de la investigación más reciente que he hecho, que tiene que ver precisamente con el intertexto griego en América Latina, y me voy a permitir leer algunos fragmentos porque, bueno, creo que es importante que esto quede muy claro para que veamos de una forma más idónea cómo funcionan estos textos, ¿ok? Cuando hablamos de apropiación y de intertextualidad, supone establecer tal vez la base de los procedimientos estéticos definitorios de la condición posmoderna que implican un ejercicio de reapropiación de la memoria. ¿Por qué? Porque van a emplear formas discursivas del pasado para incorporarlas en la estructura de un producto nuevo y en nuestro caso, por supuesto, ese producto nuevo va a ser una obra de teatro o texto dramático. Estos autores llevan a cabo procedimientos dramáticos en los que toman todos o varios elementos de un hipotexto. ¿Por qué esto es importante tenerlo en cuenta? Porque, como les comentaba en el video anterior, no necesariamente tienes que tomar todos los elementos del texto dramático, sino que puedes tomar un elemento del texto dramático, o dos, o tres, de acuerdo a las necesidades de la propuesta que se va a llevar a cabo. En todo caso, como les había comentado antes, ese texto se llama hipotexto o texto matriz, que sirve como base para la recreación de esta nueva pieza. Esta apropiación o intertextualidad, estas dos fórmulas no solo representan tanto la apropiación como la intertextualidad, no solo representan el uso exclusivo de otras textualidades, sino que implica también el empleo de diversas fórmulas discursivas provenientes de otras artes, como la pintura, el cine, y esto lo hacen desde un punto de vista temático y formal. La apropiación, según Fernando de Toro, va a cumplir con al menos tres funciones que les mencionaba antes. Una función estética que exhibe la desarticulación de ese concepto de originalidad, ¿no? Ese concepto de originalidad que es uno de los principios de la modernidad, es decir, el concepto del autor como creador, como gran demiurgo. Ese concepto en la posmodernidad tiende hacia una desacralización y entonces se desmitifica la figura del autor y pone en evidencia ese uso múltiple de formas de apropiación intertextual y textual. Además, vamos a tener una característica de corte crítico reflexivo que se va a poner de manifiesto cuando abordamos los problemas que originan el proceso creativo, cuya naturaleza es autocrítica y autorreflexiva. Cuando usamos la palabra autorreflexivo, debemos tener en cuenta que allí se abre un debate en torno a la parodia. La parodia como construcción discursiva formal que posibilita la multiplicidad de interpretación o reinterpretación de un texto nuevo. El empleo de estos recursos estéticos y críticos puede desembocar en una escritura rizomática en la que el hipotexto se diluye o aparece como pretexto. ¿Okay?
Hay una tercera función y última, que es la función política, que va a estar centrada en la desdoxificación de las representaciones culturales, con el fin de politizarlas en un acto de distanciación. Estas son palabras de Toro. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Esto va a significar o a suponer un ejercicio de disolución de lo que se ha entendido por verdad o por verdadero y que se constituye como pilar de los discursos hegemónicos. En efecto, de distanciación del que habla de Toro es quizá el punto de partida de la construcción de las poéticas del nuevo teatro político latinoamericano, que es el teatro que nos ocupa en este periodo. Estos ejercicios de reapropiación textual pueden mirarse en tres fórmulas, como les decía en el video anterior: intertexto, palimpsesto y rizoma, las cuales constituyen la base de la intertextualidad como categoría entendida como la presencia de un texto A en un texto B. Estas intersecciones e inserciones pueden presentarse de una forma evidente o absolutamente irreconocible. Evidente en el caso del intertexto y del palimpsesto, pero irreconocibles en el caso de la escritura rizomática. No es, no es problema en este momento definir epistemológicamente estas fórmulas, sino revisar precisamente cómo funcionan en el proceso de la creación artística desde una perspectiva temática y estructural. Una vez que tenemos claro ya estos conceptos, pues, y su funcionalidad, es posible avanzar en este aspecto, ¿no? Porque creo que es importante que comprender que tanto la categoría de apropiación e intertextualidad pueden ser fusionadas bajo una perspectiva de parodia y de transcontextualización. ¿Por qué y para qué esto es necesario? Pues la razón es simple. El teatro como discurso, los dramaturgos y los teatristas se han servido de una multiplicidad de elementos de distinta índole que han dado origen a una poética híbrida y globalizada, sustentada en marcos de referencias múltiples. Linda Hutcheon, que es una autora muy interesante norteamericana, especialista en estos temas posmodernos, particularmente tiene un excelente texto que se llama Una teoría de la parodia de 1985. Va a establecer una diferencia sustancial entre la intertextualidad y la parodia, y esto es la presencia de la ironía. Ahora bien, en el teatro latinoamericano este fenómeno puede homologarse porque las tres funciones de la apropiación, que también constituyen a las formas de intertextualidad, imponen la ironía como condición fundamental y con ello la autorreflexión y una postura crítica y política, en tanto que se desmantela la noción de verdad y de absoluto como premisas culturales, poniendo una realidad discursiva profundamente crítica de su ser, ¿no? La definición de parodia va a recurrir a varios niveles. Nos habla de repetición, de eco, de apropiación y evocación. Todo ello puede ser sintetizado como transcontextualización. Esta noción, también propuesta por Hutcheon, implica una operación de apropiación intertextual cuyo objetivo es insertarse agudamente en el discurso base para transformarlo bajo la premisa de lo contemporáneo, dándole así una visión renovada que responde a los intereses del artista como sujeto creador en función de su presente y de su contexto de producción cultural. ¿Okay? Esto es muy importante. Ahora bien, esa evocación no surge de un compromiso nostálgico con formas estéticas discursivas anteriores, sino que surge de una confrontación con esos modos de hacer.
La resonancia, y este es un término que y que voy a usar muchas veces, ¿no? Y que quiero que ustedes vayan incorporando en su lenguaje técnico. La resonancia en el presente es una posibilidad de recontextualización de los referentes culturales despojados, sus tonos y de texturas apologéticas, porque su ironización desdosificada es la clave de esta nueva discursividad teatral. Por lo tanto, en la construcción del discurso dramático posmoderno podemos entender y homologar apropiación e intertextualidad bajo la noción de parodia, tomando como punto de partida la elaboración textual en sus relaciones con la escena y el espectador, quien en última instancia descodifica y reconstituye la naturaleza de la estructura profunda del texto y de las teatralidades. No tengo claro en este momento si todos conocen, porque ahora que he hablado de estructura profunda, si todos ustedes conocen las nociones de estructura profunda y estructura superficial que propone Patrick Pavis en tesis para el análisis del texto dramático. Si no la tienen clara, si necesitan que abordemos esto, pues entonces me gustaría que me lo hagan saber en los comentarios de este video para enviarles el texto y hacer un inciso cuando comencemos el análisis de las piezas para tener ya en cuenta estos niveles y que ustedes puedan ir haciendo un análisis mucho más especializado y técnico de los textos dramáticos durante el curso y en lo que les queda de mención. Por ahora, me gustaría además que comiencen a plantear sus dudas o hacer comentarios reflexivos en torno a las piezas, tanto la de Watanabe como la de Gambaro, para a partir de allí entonces poder abrir la discusión, que ya no necesariamente será en video, pero sí respondiendo a los comentarios de texto que ustedes me envíen. Les mando un abrazo y espero que estén muy bien. Esto lo vamos a seguir desarrollando a lo largo del curso. Así que porque hay otras características. Cuando hablemos del texto de Watanabe, por ejemplo, vamos a hablar de la historicidad como reconstrucción de la memoria, por ejemplo, que es otra de las condiciones heurísticas de la posmodernidad. Entonces, vamos a ir haciendo esto dosificadamente porque es complejo y por este medio es mucho más difícil de digerir en la medida en que pues no estamos juntos y cuando las dudas surgen en el momento, no puedo responder. Entonces, por eso les sugiero que hagan comentarios, que hagan sus preguntas y sobre todo que comiencen a hacer comentarios reflexivos en torno a las piezas para poder entrar ya en el debate. Les mando un abrazo. Espero que estén muy bien.